Voy a hablar bueno, de definir conceptos, voy a hablar de su etimología y voy a hablar de tres intelectuales en el ámbito del pensamiento. Dos de ellos en el ámbito de la psiquiatría, en Austria, y el último es un ejemplo en Malta, que en España no es tan conocido, pero para la cultura británica sí, anglosajona, debido a que fue en su momento, como Chipre, estuvieron bajo control británico. Y bueno, pues es un intelectual, parte de docente, muy importante del pensamiento maltés. La neurología típica se refiere a la neurodivergencia, es decir, cerebros que funcionan de manera diferente a lo considerado normal o a lo que se considera normal, que sería neurotípico, abarcando condiciones como el autismo, el TEA, el TDAH, dislexia o síndrome de Tourette, que son variaciones naturales del cerebro humano, no enfermedades a curar, sino formas distintas de procesar información, aprender y comportarse, a menudo con fortalezas únicas. El término proviene del movimiento de la neurodiversidad que promueve ver estas diferencias como parte de la diversidad humana. Porque claro, la neurología típica en realidad eso se refiere a la neurodivergencia y son cerebros que funcionan de manera diferente, es decir, a lo que sería lo considerado normal, o por ejemplo el neurotípico, y abarca diferentes condiciones. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el TDAH, dislexia, el síndrome de Tourette, que lo voy a definir ahora mismo, en esta misma diapositiva, que son variaciones naturales del cuerpo humano o del cerebro humano, pero que no se consideran enfermedades, sino formas distintas de procesar información, aprender y comportarse. E incluso se pueden hasta considerar fortalezas únicas. De ahí que venga el término del movimiento de la neurodiversidad, que promueve ver estas diferencias como parte de la diversidad humana, de que todos somos diferentes y todos tenemos algún tipo de estructura que no significa problema. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el TEA, son las dificultades en la comunicación social, patrones repetitivos, intereses intensos, una persona que le cuesta sociabilizar, que repite mucho lo mismo y que tiene una serie de intereses intensos por lo que le gusta una serie de materias. O el ocio, por ejemplo. El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que son los desafíos en la atención, concentración e impulsividad. El TDAH lo que se lleva a cabo son los desafíos de la atención, concentración e impulsividad de cada persona. La dislexia, dificultades en torno a la lectura y el lenguaje. Y el síndrome de Tourette son movimientos y vocalizaciones involuntarias, como por ejemplo son los TIC. Así que la neurología típica no quiere decir que sea una enfermedad ni que nadie sea raro porque tenga a lo mejor ese tipo de problema. Es una variación natural que surge dentro del cerebro humano. Que eso da lugar a que se tenga que llevar a cabo la información, el aprendizaje y el comportamiento de alguna manera diferente, pero que incluso puede llevar a cabo fortalezas únicas en cada persona. Está claro de que sí. Así que no es ni de considerarlo enfermedad rara ni nada. Es decir, bueno, pero es verdad que el ser humano en sí, y yo siendo historiador, somos raros por naturaleza, hay que decirlo. La neurodivergencia se refiere a variaciones naturales en el funcionamiento del cerebro, donde el procesamiento neurológico difiere de lo considerado típico o neurotípico, que sería el pensamiento normal, como he explicado en la anterior diapositiva, incluyendo condiciones como el autismo, que es el TEA, lo he explicado igual, el TDAH, dislexia, dispraxia, discalculia, etc. Y no es un defecto, sino una diferencia humana que resalta fortalezas como la creatividad y el pensamiento lateral, promoviendo la inclusión y la aceptación de la diversidad neurológica. Es decir, que la neurodivergencia en realidad no es un problema, ni una enfermedad, ni una infección, nada. Es decir, es que cada persona tiene una particularidad y punto. Ya está. Siendo raros todo el ser humano en realidad, porque al final lo que hablan mucho de los psicólogos, filósofos, psiquiatras, en el ámbito de la sociología también, sobre todo el pensamiento y la pedagogía, todo, en menor medida la historia y el arte, pero también están todos unidos, igual que la antropología, se habla de que el ser humano tiene una serie de comportamientos a veces un poco extraños, por ejemplo. Pero que claro, que si fuéramos todos igual como los robots, sería muy aburrido, de verdad, y un pelmazo. Eh, bueno, la discalculia es la dificultad de las matemáticas, la disprasia es dificultad de la coordinación motora, el trastorno obsesivo compulsivo es TOC y también las altas capacidades intelectuales. Son muchos de los conceptos dentro de la neurodivergencia o la neurología típica.
El neurotípico se refiere con un desarrollo neurológico y cognitivo que se ajusta a los patrones estándar o normales de la sociedad, procesando información sensorial y social de forma típica, en contraste con las personas neurodivergentes, que sea autismo, TDAH, dislexia, entre otras formas, etcétera, que tienen formas de procesamiento cerebral distintas, siendo un término clave en el movimiento de la neurodiversidad, que celebra estas diferencias naturales del cerebro humano como variaciones, no déficit, y busca la inclusión, no la exclusión normalmente. Siempre lo que busca es unir. La etimología del término neurotípico viene del griego, que combina neuro, que es relativo al cerebro o a los nervios, y típico es estándar o normal. Entonces, neurotípico es aquella persona que tiene una serie de estándares nerviosos pues, lo más normales posibles. La neurodiversidad es el concepto que reconoce las variaciones naturales en el cerebro humano. El autismo, el TDAH, dislexia, entre los que destacan, o bueno, al final no son enfermedades, sino son mecanismos que tenemos diferentes cada persona, como diferencias neurológicas. No déficit, siendo un término acuñado en los años 90 por la socióloga Judith Singer, y su etimología deriva del griego, igual que neurotípico, combina, por un lado, el término neuro, que es nervio, sistema nervioso, y diversidad, promoviendo la aceptación de que no hay una forma correcta de funcionar la mente. Eso está claro. La diversidad es que la mente puede ser variable, y cada persona es variable y única. Punto. No tenemos que ser todos iguales. Otro concepto dentro del ámbito de la psicología, la psiquiatría y del psicoanálisis. El síndrome de Asperger es un trastorno de neurodesarrollo dentro del espectro autista, que es el TEA, caracterizado por dificultades en la interacción social, comunicación no verbal y rigidez mental, pero con lenguaje fluido e inteligencia normal o superior, a diferencia del autismo clásico. Las personas con Asperger suelen tener intereses muy específicos, una rutina, una sensibilidad sensorial y una interpretación muy literal del mundo, aunque no presentan un retraso cognitivo significativo ni lenguaje. Actualmente el diagnóstico oficial lo incluye dentro del TEA, pero el término Asperger se sigue usando por sus características distintivas. Es decir, que el síndrome de Asperger está dentro del autismo, que se caracteriza por aquella persona que le cuesta sociabilizar, que le cuesta comunicarse no verbalmente, una rigidez mental, que tiene un lenguaje, ¿verdad? Lo positivo, fluido, una inteligencia que puede ser normal o superior a la media, totalmente normal al final una persona, y luego los intereses que tiene es que le gustan algunos temas, que tiene una serie de rutinas, que es sensible a los sentidos, es decir, la sensibilidad sensorial, cree que el mundo es como es así, y en realidad no tiene ningún tipo de retraso cognitivo mm, significativo ni tampoco en el lenguaje. Lo que pasa que pues, oye, puede tener algún tipo de bueno, discapacidad, pero es que, y tampoco sería. El victimismo es la tendencia o actitud de una persona a considerarse o mostrarse como víctima, atribuyendo sus problemas a otros y buscando compasión o evadiendo responsabilidades. La etimología deriva del latín de víctima, el latín víctima, que designa al animal persona sacrificada, al animal o a la persona sacrificada, evolucionando ya al concepto de ser sacrificado a ser dañado o añadiendo también el sufijismo como doctrina o tendencia, implicando una postura constante de victimización más allá del daño real, buscando una posición de inferioridad. El victimismo es creerse que todo es contra él, contra él, contra él, y al final pues puede tener o acarrearle problemas. Diáspora significa la dispersión de un pueblo o grupo humano fuera de su lugar de origen, manteniendo lazos con él. Su etimología viene del griego, que es diáspora, que es dispersión o esparcimiento, derivado de día, a través, más éspora, que es semilla o signo. Entonces se refiere originalmente o refiriéndose originalmente a esparcir semillas. El término se popularizó con la dispersión del pueblo judío, pero ahora se aplica a cualquier grupo desplazado que conserva una identidad cultural común. Así que eso es la diáspora, que es como el esparcimiento, la dispersión de los grupos, que antiguamente la religión se produjo con el pueblo judío, que lo echaron de Palestina y de otros lugares, o como por ejemplo cuando han provocado a lo mejor algunos de los intelectuales en España y en Europa y en otras zonas, que han sido expulsados por los monarcas por discrepar con las propias instituciones monárquicas y eclesiásticas. El pensamiento lateral es un enfoque creativo para resolver problemas, popularizado por el filósofo maltés psicólogo Edward de Bono, aparte de que también fue docente, que busca soluciones no convencionales rompiendo patrones lógicos y explorando caminos alternativos. A diferencia del pensamiento vertical lineal, se basa
en cuestionar supuestos, hacer preguntas adecuadas y usar la imaginación para generar ideas novedosas y romper con enfoques habituales y restrictivos, completando la lógica tradicional con creatividad y perspectiva, porque el pensamiento lateral es llevar a cabo un camino diferente al vertical lineal, que es más o menos el mismo, en el cual el pensamiento lateral se llevan a cabo una serie de cuestiones, una serie de supuestos. Se hacen preguntas adecuadas, se usa la imaginación para generar ideas novedosas y romper con los enfoques habituales y restrictivos, completando la lógica tradicional con creatividad y perspectiva. La discapacidad significa una situación de desventaja causada por la interacción de condiciones físicas, mentales, sensoriales o intelectuales de una persona con las barreras sociales y ambientales. El término o su etimología viene del latín em, de dis, que es separación o negación, y la capacidad del latín capere, tomar o contener, indicando una falta o limitación para realizar ciertas actividades o participar plenamente en la sociedad. Discapacidades que tengan algún tipo de problema en el ámbito sensorial, mental, físico, intelectual y que le cueste interactuar o participar plenamente en una sociedad. El pensamiento lateral se lleva por un camino totalmente opuesto, un camino alternativo, a diferencia del pensamiento vertical, que es un proceso lógico, secuencial y analítico para resolver problemas, que se mueve en línea recta de un punto a otro basándose en pasos anteriores y la información existente para encontrar una única solución, a menudo usado en matemáticas y ciencias, siendo lo opuesto al pensamiento lateral, que busca múltiples caminos y creatividad, que el pensamiento lateral busca múltiples caminos o diferentes caminos, pero a través de la creatividad, de la imaginación, eso es en torno al pensamiento lateral. Y se caracteriza por ser selectivo, enfocado en la ejecución y busca una respuesta correcta mediante justificación paso a paso, evitando lo irrelevante. Bueno, el pensamiento lateral lo que te busca es otra. De otra manera, pues al final se lleva a cabo otra solución para, bueno, a través de la creación y la imaginación. Y en cambio, el pensamiento vertical es más lógico, secuencial y analítico, es decir, tienes que ir paso a paso como si fuera una línea recta hasta que das con la propia respuesta a ese problema o idea. El Catecismo es un libro o conjunto de enseñanzas que resumen la doctrina cristiana usualmente en forma de preguntas y respuestas, y su palabra deriva del griego katechein, que significa enseñar oralmente o hacer eco, significando instruir a viva voz sobre la fe y la moral, implicando enseñar y hacer resonar la palabra de Dios. Siempre está la palabra de la deidad del ser superior por encima del pensamiento cristiano. En el ámbito etimológico del propio término viene el griego que es katekimos, que es instruir, ya sería enseñar oralmente, hacer eco, o instruir una viva voz sobre la fe y la moral, implicando siempre la enseñanza y hacer resonar el término de Dios. Entonces, lo de catequimos, que es instruir, formado por el prefijo kata, que es hacia abajo, y echein, resonar o hacer ruido, relacionado con eco. Al final, el significado sería instruir a viva voz sobre la fe y la moral, implicando enseñar y hacer resonar la palabra de Dios, que está todo relacionado con el pensamiento religioso o cristiano. La catequesis es la enseñanza orgánica y sistemática de la doctrina cristiana para iniciar a las personas en la plenitud de la vida cristiana, a menudo mediante un proceso de preguntas y respuestas. Y el catecismo es el libro que contiene esta enseñanza. Significa instrucción oral de la fe y la etimología viene del griego katechen, que es instruir en voz viva o hacer eco, que combina kata, que es hacia abajo o completamente, y echen, que es resonar, refiriéndose a hacer resonar el mensaje de Dios. Eso es la catequesis. El objetivo es llevar a cabo un mensaje por parte de la deidad o ser superior que quede incrustado en aquellos que quieran llevar a cabo ese pensamiento religioso. La palabra universidad en el latín, o que viene del latín medieval, es universitas. Se usó para referirse a una corporación o gremio de maestros y estudiantes, que luego se aplicó a las instituciones de enseñanza superior para denotar su colectividad y el conjunto de saberes que impartían, con un todo de conocimiento. El término proviene del latín, su etimología, que originalmente significaba totalidad o conjunto, derivado de universus, que es todo o entero, formado a su vez de unus, que es uno, y versus, participio de vertere, que significa girar. Porque el término universidad al final sería aquel establecimiento que al principio era una corporación o gremio de maestros y estudiantes que luego ya se aplicó al ámbito de las enseñanzas, con el objetivo de que había una serie de instituciones que enseñaban a los futuros estudiantes a convertirse pues, en maestros o en otro tipo de faceta que quisiesen realizar a través de las ideas de sus propios maestros en tanto, bueno, las universidades.
Dos intelectuales en el ámbito del pensamiento psiquiátrico en Austria. Leo Kanner fue psiquiatra austriaco de origen judío, conocido por su descripción de lo que actualmente se denomina clínica psiquiátrica como trastornos mentales del espectro autista. Es decir, gracias a él se llevó a cabo la descripción de lo que es el espectro del autismo. Hans Asperger fue el que se dominó el síndrome de Asperger. Fue psiquiatra y pediatra austriaco, destacado por sus primeros estudios sobre la neurología típica, concretamente en los niños. Es el homónimo del trastorno del espectro llamado síndrome de Asperger. La neurología típica es aquella neurología que tiene, pues está relacionada con la dislexia, el TEA, el TDAH, por ejemplo. Es decir, que no son enfermedades, sino son actitudes diferentes que se encuentran en el cerebro de cada persona. Edward de Bono fue el principal precursor del pensamiento lateral que lleva a cabo pues, diferentes caminos o múltiples caminos, a diferencia del pensamiento vertical, que es un camino lógico y analítico a través de una línea. Él fue escritor prolífico, filósofo, psicólogo, médico y profesor universitario maltés. Nada más terminar sus estudios se convirtió ya en docente en la Universidad de Oxford, además de entrenador e instructor en el tema del pensamiento. Y una de sus obras es Aprende a pensar por ti mismo de 1995. Un hombre que fue muy importante en la cultura maltesa, pero es que además dentro de la cultura también anglosajona, porque Chipre y Malta estuvieron bajo control británico hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, ya después de la Segunda Guerra Mundial es cuando ya empezaron a tener independencia ambos países. El colaboracionismo es la cooperación o ayuda voluntaria de ciudadanos a un gobierno con un poder invasor o régimen ilegítimo, visto generalmente como una forma de traición a su pueblo o a su país, y deriva del término francés collaborationiste, que se introdujo durante la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania ocupó los países de Benelux, Francia, Noruega, que se convirtió en aliado, y muchos de los países de Europa del Este también se convirtieron en aliados tras la invasión y colaboracionistas del régimen alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La etimología viene del francés collaborationiste, que se refiere a la actitud de la colaboración con el propio invasor. El autismo se refiere a un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por las dificultades en la comunicación y la interacción social de aquellas personas y junto con otros patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas y repetitivas, se trata de una condición del espectro porque se manifiesta de forma muy diversa en cada persona, desde desafíos significativos hasta habilidades sorprendentes, afectando la forma en la que el cerebro procesa la información. El término etimológico viene del griego auto, que es por uno mismo, e ismos es modo de ser o estar. Eugen Bleuler, que fue uno de los principales precursores del autismo, psiquiatra suizo, muy cercano y además colega del propio Sigmund Freud, porque claro, la psiquiatría que destacaba en el ámbito europeo era la austríaca, como he puesto los dos ejemplos en Austria, pero todo ello viene de herencia de Freud. Eso no quiere decir que la psiquiatría comenzase porque Freud tuvo gran admiración por Charcot, que fue un neurólogo francés, pero ha habido psiquiatras franceses, europeos, españoles, de todo. Y entonces el autismo en realidad es aquella persona que le cuesta sociabilizar, que tiene una serie de dificultades en el ámbito de la comunicación, que le gustan a lo mejor sus propios temas, que repite mucho de ese tema. Entonces puede ser que sea un trastorno, pero no una enfermedad. Entonces eso se ayuda a través de especialistas. El origen de la palabra eugenesia lo encontramos en Grecia, la etimología eu es bueno, buena y génesis, que es generación, origen o nacimiento, es decir, que al final el término etimológico de eugenesia sería el bien nacido o la buena reproducción. ¿Quién fue el padre del término? El británico Francis Galton, antropólogo además, quien estuvo fuertemente en mente, bueno, tuvo una fuerte influencia del propio Galton dentro del darwinismo social. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, si os ha gustado este vídeo relacionado con varios conceptos y tres intelectuales, dos de ellos en Austria y uno en Malta dentro del ámbito del pensamiento occidental y europeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios, repite de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.